paréntesis, le puse por nombre Poesía Esterbot Palabra, mi vínculo en 3 estampas. Y bueno, es eso, son como 3 postales, ¿no? 3 postales en las que intento un poquito pintar mi relación con estas cosas, ¿no? Desde mi experiencia personal. Esta primera estampa se remonta, diríamos, a la infancia, adolescencia, primera juventud. Una época en la que me definiría quizás como observadora más bien pasiva de la actividad cultural galesa en general y de sus manifestaciones más representativas, como esta que nos ocupa hoy, ¿no? La escritura poética. Nací, viví siempre en Rawson, mis padres eran de más adentro del valle, pero se habían mudado a Rawson por razones de trabajo, así, digamos, se casaron, armaron su familia. Fui criada en idioma español, el contacto con los abuelos era esporádico, los abuelos estaban en zona de chacras por ahí cerca de Olao. Y creo que eso determinó que estuviéramos un poquito quizás alejados del riñón de la cosa, ¿no? Galesa. Y yo diría que en ese momento mi contacto con la cultura galesa era la asistencia al Esterbot, con mis padres, como público, ¿no? Por eso digo la observadora más bien pasiva. No había ido a Esterbot de la juventud, nunca participé en estas cosas que contaba Ariel, ¿no? De Curgenedo, o escuela dominical en capillas, o Esterbot de la juventud, en fin. Era así, como lo digo, más bien una cuestión de observadora pasiva todavía. Para describir esta primera estampa voy a evocar a un maestro, por eso le puse el conjuro del maestro. Y de paso va como humilde homenaje para él en este contexto. Creo que él vivió un tiempo aquí en Madrid, no estoy segura, pero creo. Hablo del profesor Virgilio Zampini. Mary, su hija, estuvo hace unos días, ¿no? Por acá disertando sobre la enorme obra de su mamá, de Albina. Así que también celebro esta coincidencia de poder referirme, aunque muy someramente, a su padre. Contarles algo de la figura de Virgilio Zampini, por si fuera necesario, sería una empresa compleja, porque era esencialmente un hombre inetiquetable, plural, multifacético, un pensador deslumbrante. Él era mucho más de lo que puede decir el registro secuencial de sus títulos, trabajos, publicaciones, distinciones. Claramente su obra trasciende su currículum profesional y representa una huella sembrada en la carrera de la vida de muchos otros, incluyendo personas, instituciones diversas, e incluso el Estado, nuestra provincia, por caso, Chubut, donde cumplió roles cruciales como funcionario de cultura, como constituyente en la elaboración de la Constitución provincial, en fin. Fue un hombre de letras, aunque eso también resultaría un poco reduccionista, porque su vasto saber y sus múltiples inquietudes intelectuales escaparían también a esa casilla. Lo voy a recordar simplemente desde mi experiencia personal porque siento que tuvo importancia como una suerte de puente de conexión para mí entre esos universos, ¿no? La literatura y la cultura galesa. Él fue mi profesor en varias materias de la carrera de letras en Trelew, pero creo no equivocarme si digo que el primer contacto con él, aunque indirecto, se dio justamente gracias a la cultura galesa y en el marco del Esterbot del Chubut. Ese maravilloso Festival de las Artes, herencia inmigrante de nuestros ancestros galeses, pero que ya forma parte del patrimonio cultural compartido, provincial y nacional, ¿no? Así lo entiendo al menos. Ir a un Esterbot era todo un acontecimiento, ¿no? Yo recuerdo salir a comprar ropa especial para ir al Esterbot, ¿no? Y además de encontrarse uno con las manifestaciones artísticas, muchas veces se encontraba con familiares que no se veían hace largo tiempo. Y bueno, como les digo, el Esterbot y quizás la audición galesa que sonaba siempre cierto día de la semana en mi casa, conducida por Tega y luego por Linet, ¿no? Eran como los ganchos estables, ¿no? Con la herencia.
con las raíces y también con las novedades. Allí en el esterdo donde yo era apenas, como les decía, tímida espectadora, tengo patente el recuerdo de Virgilio apareciendo sobre el escenario a conducir la ceremonia de coronación al poeta. Pero más que su recuerdo, quizá diría que lo que ha quedado patente es la sensación peculiar que me producía ser testigo de ese momento. Su particular presencia ante el público o el micrófono, normalmente en soledad al inicio de la ceremonia, su voz pausada de tono solemne, pero afable a la vez, generaban un clima de expectación pocas veces visto, al menos pocas veces experimentado en vivo por mí. Aún siendo una niña con una comprensión bastante limitada de lo que allí ocurría, lograba cautivarme y mantenerme literalmente sentada y quietecita, como el lema del festival lo establece, ¿no? Esterdo, permanecer sentada. Yo ya agregaría, renovando mi admiración, que realmente quedó para captar la atención del público disperso en un vasto salón, generalmente un gimnasio, ¿no? Como él lo hacía. Generaba un silencio incomparable, ya desde el saludo inicial. Y eso ayudaba a darle a la palabra, que sería la reina de la ceremonia, su verdadero peso. Después, con una retórica magistral, nos adentraba en una dimensión diferente. Creaba una escena dentro de la escena, un oasis para la escucha. Y nos iba involucrando en su perpetua y militante reivindicación del valor de la palabra poética en tiempos, ya entonces, como hoy, gobernados por otras prioridades. De esa manera, como un alfarero que amasa con dedicación la arcilla con la que moldeará sus piezas, él preparaba las mentes, las almas, los oídos de todos para una experiencia estético-espiritual única. El momento de presentar a la vida de la lírica regional patagónica a un recién nacido poema. En mi casa familiar la lectura era un hábito, se leía mucho, podría decir, pero no tanto literatura y poesía. Circulaban libros más testimoniales, de memoria, circulaba el Reader Digest, las revistas, de ahí se leía de todo, ¿no? Había Villiquen, anteojito para los niños, ¿no? Que tenían sus cuentos. Recuerdo haber leído la colección de Heidi, que además lo veía después por televisión. Los libros amarillos de la colección narrativa de Robin Hood, de Editorial Acme, en fin. Pero diría que mi vínculo más formal con la poesía, además del rol de la escuela y de las buenas y dedicadas maestras que hicieron lo suyo también, definitivamente fue promovido en ese ámbito de la historia, en sus diversas formas de honrar la palabra poética, ¿no? Porque está la recitación también, como muy bien lo comentó allí. Y les decía, esa fascinación especial que generan esas ceremonias, aquella donde se corona cual reina a la poesía, ¿no? La de idioma español, y aquella otra donde la palabra poética del bardo, en idioma galés, se sienta en el trono y es capaz de envainar para siempre las espadas. Ahí hay una foto, ¿no? La última a la derecha, no sé si Tunera, que está por ser, se ve la ceremonia de la espada, ¿no? No sé si ustedes están al tanto todos, pero bueno, es un momento muy particular donde la espada se va a desenvainar y se pregunta al público si hay paz, y el público debe responder 3 veces hay paz en galés, ¿no? Se envaina la espada y recién ahí el poeta o la poeta toma asiento en el trono. Es muy fuerte esa figura, ¿no? Entronizar la poesía en el lugar de la monarquía y con los símbolos de los monarcas, la corona y el trono, está la palabra, ¿no? Porque es el poema casi, más, es la poesía más que la persona. Yo lo trato así, ¿no? Y quería contarles algo de una cosita, haciendo un pequeño paréntesis de infancia, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chiquita, esto que les decía, que iba con mis padres al Esterdo,
a mí me impresionaba esa ceremonia. Y recuerdo haberle preguntado a mi hijo, yo pensaba en mi fantasía, yo no entendía galés, que si la gente no respondía 3 veces Jedu, Jedu, le iban a cortar la cabeza. Esa era mi fantasía. ¿Sí? Los chicos teníamos ese miedo. Recuerdo haberle preguntado a mis padres. Bueno, volviendo a Zampini, ¿no? Como les anticipé, después de conocerlo en el Ixterdor, me reencontré con él en las aulas de la universidad, en la carrera de letras, compartiendo sus clases en varias materias. La experiencia tenía un marco distinto, otro ámbito, otro propósito, otra distancia, porque el vínculo se volvía más cercano, si quiere, ¿no? En esa rutina docente-alumno. Pero la magia que se generaba, la verdad, no era demasiado distinta. Con idéntica maestría y dones nos guiaba en viaje por los textos. Él incorporó un espacio de lectura y análisis de la literatura patagónica en las carreras de letras de nuestra universidad, con un criterio muy amplio. Se abordaban autores publicados e inéditos. Había libros que solo él tenía, esa es la realidad, o textos que solo él tenía, parecía, ¿no? Abría su portafolio y la cartera de México. Supo hablarnos también del rol del Ixterdor y la palabra poética para los galeses. Allí conocimos, por ejemplo, la poesía de la maravillosa Irma Hughes de Jones. Hay una foto de Irma ahí, muy joven, ¿no? Sí, joven. Hermosa Irma. A varios textos de Irma, los estudiantes universitarios pudimos acceder en español gracias a la esmerada labor traductora de Virgilio Zampini. Y bueno, de Irma ya contaría un poco lo que representó como poeta, ¿no? Además fue traductora ella también de valiosos libros de galés al español, que son fuente de investigación hoy en día, ¿no es cierto? Editora del periódico Dragón, bueno. En aquellos años Zampini nos enseñó mucho, principalmente a entrar en diálogo con los textos, porque él decía que la lectura es una forma de diálogo triple, podríamos decir, una triple mediación. De nosotros lectores con un otro que es el autor, de nosotros con el texto y el mundo conceptual interno del texto, y de nosotros con nosotros mismos, porque cuando ese proceso de lectura, porque ese proceso de lectura es una suerte de viaje, decía, ¿no? De que nunca regresamos idénticos, sino modificados. Y hablando de viaje, pienso, ¿con qué apropiado nombre lo habían asignado sus padres? Virgilio. El nombre del gran poeta latino de la antigüedad, autor de la Eneida. El mismo que en la Divina Comedia, que Dante Alighieri escribió en tiempos medievales, ¿no? Aparece como personaje que acompaña al protagonista, a Dante, y lo va guiando interpretativamente por su recorrido, ¿no? En el purgatorio, en el infierno, en fin. Qué buen nombre para un hombre que amó las letras y que nos introdujo a tantos, ya fuera en las aulas o fuera de ellas, en los senderos de ese mundo maravilloso donde la palabra adquiere vuelo estético. Fue un auténtico Virgilio guía, intelectual, ¿no? Y como Borges dijo alguna vez con su particular estilo e ironía, que otros se jacten de los libros que han escrito, yo me jacto de los que he leído. Quisiera cerrar esta primera postal con un poema de Virgilio, porque también escribía, además de traducir a otros poetas, y fue galardonado, no sé si está todo hermano. Sí, en este caso es un soneto que describe mi ciudad, Rawson, el mar de mi ciudad, ese que compartimos los hermanos con ustedes acá en Madrid. A propósito, el mar que conectó a nuestros antepasados, ¿no? Desde su partida en Gales hasta su destino patagónico. Ahí está. No tiene título este soneto, es de 1977. Crayoniana, te habla de Crayoniana. Al borde de la estepa, de los rodados cantos que agrisan milenarios la vasta Patagonia, Playa Unión nos reitera la diaria ceremonia de levantar al cielo sus mares de amarantos. Paralelas las calles a la costa, creciendo los arbos tamariscos nutridos por la arena. Empinan sus miradas las prietas casas. Suena el mar su invitación a mí.
repitiendo los pájaros y el cielo, la playa en el espejo de la baja marea. La curva donde el río vuelca sus aguas indias, a veces con un dejo de nostalgias andinas, de bosques y de frío. Por un aire transido de gaviotas soleadas, van diciendo las olas sus colores, sus nadas.